Our next story is a reminder that Earth is a living, breathing... taken over our state and many other states across the nation. Algo está ocurriendo en Estados Unidos y ya no puede ignorarse. No estamos hablando de un desastre aislado, no es una tormenta más en temporada, no es un invierno inusual que pasará y será olvidado. Lo que estamos viendo es una convergencia inquietante de eventos extremos ocurriendo casi al mismo tiempo. Inundaciones que superan récords históricos, tormentas que destruyen en cuestión de minutos lo que tomó décadas construir. Regiones que jamás conocieron frío severo ahora paralizadas por temperaturas que congelan carreteras, hogares y vidas. Y en el cielo, fenómenos que incluso expertos intentan explicar sin lograr calmar la preocupación colectiva. Las ciudades que parecían invencibles hoy muestran vulnerabilidad, infraestructuras colapsando, comunidades enteras desplazadas, y mientras todo esto sucede, millones comienzan a hacerse la misma pregunta. ¿Es solo clima extremo o estamos presenciando algo más profundo? En este video vamos a analizar qué está ocurriendo realmente, por qué tantos lo consideran una advertencia y qué dicen las escrituras sobre tiempos como estos. Quédate hasta el final, porque uno de los patrones que revelaremos conecta estos eventos de una manera que pocos han notado. Y si sientes que estamos viviendo momentos decisivos, deja en los comentarios: Señor, ten piedad de nosotros, tu voz importa más de lo que crees. A lo largo y ancho de Estados Unidos, en múltiples estados de manera simultánea, una tormenta se instaló como si hubiera decidido quedarse indefinidamente. No llegó con estruendo para marcharse rápidamente. Permaneció. La lluvia comenzó a descender hora tras hora, infiltrándose en el suelo hasta que la tierra ya no pudo absorber ni una gota más. Las calles bebieron cuanto pudieron, luego colapsaron. Los sistemas de drenaje se llenaron hasta el borde, luego se revirtieron. El agua comenzó su ascenso, no como una ola repentina y dramática, sino como una presencia constante e imparable que comprimió el tiempo y aceleró las decisiones hasta convertirlas en urgencias desesperadas. Lo que debería haber sido manejable se transformó en algo abrumador simplemente porque la tormenta se negó a moverse. Mientras la lluvia continuaba su caída incesante, el viento se intensificó, no como un peligro separado, sino como una fuerza que empujaba el agua hacia lugares nunca diseñados para recibirla. Los espacios subterráneos se inundaron primero, corredores de transporte vitales desaparecieron bajo corrientes oscuras y veloces. Hogares fueron inundados desde los cimientos mientras la lluvia seguía martillando desde arriba. Personas que se habían acostado esperando una tormenta ordinaria despertaron dentro de una emergencia sin precedentes. Calles que existían la noche anterior se volvieron irreconocibles al amanecer. Rutas familiares se evaporaron. La vida normal se disolvió silenciosamente sin que las sirenas de advertencia fueran lo suficientemente potentes como para igualar la velocidad del cambio. A lo largo de las costas en varios estados, vientos sostenidos empujaron el agua tierra adentro. No fue un choque dramático de olas rompiendo contra el malecón, fue presión pura. El agua avanzó lenta pero decisivamente, cruzando carreteras, penetrando vecindarios, rodeando viviendas. Áreas que durante décadas fueron consideradas seguras ya no estaban protegidas por la distancia ni por la elevación. Vehículos quedaron atascados, motores ahogados en agua salada, familias dudaron, luego comprendieron que esperar ya no era opción. Las evacuaciones siguieron, pero muchos se vieron obligados a partir llevando únicamente lo que podían alcanzar en minutos, mirando atrás hacia sus hogares sin saber si volverían a verlos intactos. Más hacia el interior, los ríos se desbordaron más allá de sus márgenes naturales, mientras la escorrentía se acumulaba más rápido de lo que los canales podían transportarla. Inundaciones aparecieron en lugares jamás marcados en los mapas de riesgo. Las llamadas de emergencia se multiplicaron mientras las rutas de acceso desaparecían bajo el agua. Los equipos de respuesta enfrentaron múltiples crisis desarrollándose simultáneamente, no en secuencia ordenada, sino todas a la vez. No hubo pausa entre la lluvia, el viento y el agua en ascenso. No hubo ventana para recuperarse, ni momento para reagruparse. Lo que perturbó a muchos no fue solamente el daño material visible, sino la sincronización con la que los sistemas fallaron juntos. Infraestructura, vivienda, transporte y respuesta de emergencia alcanzaron sus límites exactamente en el mismo momento. Esto no fue simplemente clima severo, fue presión sostenida sin alivio alguno.
Un recordatorio crudo de cuán frágil se vuelve el orden cuando los eventos se niegan a seguir patrones predecibles. En las Escrituras, momentos como este no se describen como aleatorios, sino como revelaciones de límites. Las aguas subieron y crecieron en gran manera sobre la tierra. Génesis 7:18. Cuando el agua finalmente comenzó a ceder, la pregunta permaneció flotando en el aire. No solo cuánto se perdió, sino por qué el control pareció desvanecerse de golpe, dejando a una nación entera luchando bajo una presión que se negaba a soltarla. Y antes de que el agua retrocediera completamente, llegó el frío. Cuando el aire gélido proveniente del Ártico descendió sobre la Tierra, regiones acostumbradas a inviernos suaves y breves periodos de frío fueron envueltas repentinamente en condiciones congelantes. No durante horas, sino durante días enteros. Las temperaturas se desplomaron sin gradualidad, sin dar tiempo para prepararse, generando temor porque el frío llegó con tanta rapidez y de manera tan súbita que tomó a todos por sorpresa. La nieve cayó rápidamente, cubriendo superficies en capas gruesas, transformando autopistas en pistas de hielo y aceras en trampas mortales. Vehículos perdieron el control debido a las carreteras resbaladizas. Los esfuerzos de rescate de emergencia se ralentizaron mientras viajar se volvía peligroso. Lo que hizo que esta tormenta fuera particularmente devastadora no fueron las ventiscas ni las montañas de nieve acumulada, sino el silencio del hielo, lo suficientemente pesado como para destrozar cualquier cosa que tocara mientras permanecía casi invisible. La red eléctrica comenzó a colapsar bajo la presión, las líneas se combaron, luego se rompieron, las subestaciones dejaron de funcionar. Vecindarios enteros fueron sumergidos en la oscuridad mientras las temperaturas continuaban desplomándose. Para millones de personas, la calidez desapareció exactamente en el mismo momento en que el frío mordiente se intensificaba. Hogares diseñados para retener calor se convirtieron en refugios que luchaban por conservar cualquier resto de temperatura. Familias se apiñaron en habitaciones separadas, ahorrando energía, sin certeza de cuánto duraría el apagón. En algunas áreas, el frío duró toda la noche sin electricidad, convirtiendo la inconveniencia en riesgo real. Los árboles se doblaron y quebraron bajo el peso del hielo acumulado, bloqueando caminos y dañando viviendas. El peso se acumulaba más rápido de lo que los equipos de rescate podían responder. Infraestructura que había funcionado confiablemente durante décadas se volvió vulnerable cuando las presiones se apilaron todas a la vez. El clima, que debería haber sido manejable, quedó paralizado porque se negó a derretirse. La tormenta no pasó, permaneció acumulándose. Lluvia helada sobre lluvia helada, paralizando numerosas áreas. Lo que preocupa a muchos es cuán extendido es su impacto. Estados separados por grandes distancias están experimentando eventos similares casi simultáneamente. El frío golpea lugares donde rara vez se ve con tal intensidad, borrando suposiciones de seguridad regional. Los patrones normales ya no aplican, el tiempo de recuperación se desvanece. Antes de que un sistema pueda ser restaurado, ocurre otro colapso. La vida se ralentiza, luego se detiene, no por caos, sino porque el movimiento mismo se vuelve inseguro. En la Biblia, el frío y el hielo no se describen como fuerzas aleatorias, sino como recordatorio de un poder más allá del control humano. Por el soplo de Dios se forma el hielo y las anchas aguas se congelan. Job 37:10. Este versículo no habla de aleatoriedad, sino de restricción y liberación, de poder que viene precisamente cuando se le permite manifestarse. Si sientes que esto se relaciona con lo que se ha dicho hasta ahora, continúa leyendo atentamente. Entonces el cielo comenzó a cambiar de maneras que resultaban difíciles de explicar para las personas. No era una tormenta aproximándose, no era humo elevándose desde incendios distantes. No había nubes lo suficientemente densas como para reflejar las luces de las ciudades. No había advertencias sobre fenómenos atmosféricos inusuales. Sin embargo, el horizonte resplandecía con colores que parecían fuera de lugar. El naranja se extendió por el cielo donde debería haber estado el azul. Rosa y púrpura permanecieron mucho más tiempo que un atardecer normal, extendiéndose de manera constante en lugar de desvanecerse con la luz. La luminosidad no parpadeaba como un relámpago ni vacilaba como un reflejo, permanecía quieta. Las personas detuvieron lo que estaban haciendo y miraron hacia arriba, no porque se les dijera que lo hicieran, sino porque sentían que algo estaba mal. El cielo parecía quieto pero pesado, como si la tensión hubiera reemplazado al movimiento. Lo que desconcertó a muchos no fue la belleza de los colores, sino su consistencia. Reportes de diferentes estados alrededor del mismo momento describieron escenas casi idénticas. La luz no pertenecía a ningún área o momento particular.
Parecía extenderse por todas partes, uniforme y controlada, desvaneciéndose lentamente sin cambio de viento, lluvia o temperatura. No había explicación clara que coincidiera con la escala del evento. El cielo volvió a la normalidad, pero la sensación no desapareció. Luego, el aire mismo comenzó a hablar. Un sonido bajo y persistente resonó a través de muchas áreas, grave y resonante, inicialmente sentido más que escuchado. No era agudo ni explosivo, sino constante, haciendo temblar las casas y provocando inquietud en quienes estaban adentro. Las personas salieron afuera, esperando ver aviones, tormentas o construcción. Nada. El cielo permanecía quieto. El sonido no se movía en una dirección clara, no se acercaba ni desaparecía rápidamente. Simplemente existía. Los animales reaccionaron primero. Los animales domésticos se volvieron inquietos. Las aves de repente se dispersaron de árboles y tejados. El ganado no se quedaba quieto. Los humanos también reaccionaron. No por miedo, sino por inquietud. El sonido era diferente a cualquier cosa familiar. Los funcionarios descartaron terremotos, actividad industrial y fuentes de aviación en muchas áreas. Los equipos confirmaron que el sonido era real, pero su origen permanecía poco claro. Lo que hizo que el momento fuera aún más significativo fue cuán extendido estaba. Estos no eran informes aislados de un solo vecindario. Descripciones similares aparecieron en estados y regiones en marcos de tiempo superpuestos. El cielo cambió, el aire vibró, todos lo sintieron, incluso si estaban muy separados. En la Biblia, las señales en el cielo no se describen como espectáculo, sino como comunicación. Aparecen cuando se necesita atención, cuando los patrones en el suelo han comenzado a cambiar. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones. Lucas 21:25. Este versículo no promete destrucción inmediata, sino caos, presión e inquietud que se extienden más rápido que cualquier respuesta. Cuando el cielo se comporta de maneras que desafían la ley normal y los sonidos viajan sin una fuente clara, la pregunta no es si la ciencia puede describir finalmente el mecanismo. La pregunta más profunda es por qué estos momentos se unen, apilándose sobre tormentas, inundaciones y frío, como si la atmósfera misma estuviera comprometida en un diálogo que ya está teniendo lugar abajo. Algo cambió silenciosamente, sin violencia y sin espectáculo, y eso es lo que hizo más difícil descartarlo. El cambio no llegó como destrucción, llegó como alteración. A través de paisajes elevados durante mucho tiempo asociados con fuerza y resistencia, vastas extensiones de árboles que deberían haber permanecido verdes durante la temporada comenzaron a cambiar de color juntos. No fue un desvanecimiento lento moviéndose de una ladera a otra, y no fue el estrés disperso de parches aislados. El cambio apareció casi de una vez, como si una señal hubiera pasado a través de la tierra bajo la superficie. Los árboles no cayeron, no se quemaron, permanecieron erguidos y enraizados. Sin embargo, su apariencia contó una historia diferente. Lo que una vez simbolizó estabilidad, ahora reflejaba tensión, sugiriendo que algo interno había cambiado antes de que algo externo colapsara. Más al norte, inmensos campos de agua congelada comenzaron a moverse de maneras inesperadas. Sin tormentas ni colisiones que los forzaran, bloques masivos rodaron y volcaron, exponiendo capas que no habían visto luz en generaciones. Las superficies recién reveladas eran oscuras y desiguales, marcadas por el tiempo y la presión en lugar de la pureza. Nada se destrozó y nada se apresuró. El movimiento fue lento, deliberado y profundamente inquietante, como si la restricción se hubiera aflojado lo suficiente como para permitir que lo oculto saliera a la superficie. Una vez revelado, no podía volver a la ocultación. En cielos abiertos en otros lugares, las criaturas vivientes se comportaban como si la dirección misma hubiera sido interrumpida. Grupos grandes se movían en círculos amplios y repetitivos, ni avanzando ni estableciéndose. No había amenaza visible que los empujara hacia atrás, y ninguna barrera bloqueaba su camino hacia adelante. El movimiento era tranquilo, coordinado y persistente, lo que lo hacía más perturbador que el pánico jamás podría serlo. El instinto, refinado durante innumerables generaciones, parecía pausado, como si algo invisible les hubiera dicho que esperaran. Luego hubo lugares donde el sonido desapareció por completo, no gradualmente, sino de una vez. El fondo familiar de la vida cayó en silencio. Sin insectos, sin motores distantes, sin viento a través de las hojas, la quietud se sentía pesada, presionando hacia adentro en lugar de ofrecer descanso. Las personas salieron esperando ritmos normales y no encontraron nada respondiendo. El silencio mismo se convirtió en la perturbación. No se sentía vacío.
Se sentía restringido, como si la creación hubiera aspirado aire y eligiera no liberarlo todavía. Cada uno de estos eventos tomados por separado podría explicarse. Los árboles cambian, el hielo se mueve, los animales se comportan extrañamente, el silencio sucede, pero juntos formaron un patrón que resistía el simple rechazo. Nada estaba colapsando completamente, sin embargo nada se sentía normal, el poder parecía presente pero contenido, el movimiento existía pero limitado. El cambio llegó sin caos, lo que hizo más difícil ignorarlo. Las escrituras describen momentos como este no como mal funcionamiento aleatorio, sino como tensión colectiva. Toda la creación gime junta en dolores de parto. Romanos 8:22. Gemir no es el final, es presión. Es el sonido de sistemas bajo tensión esperando liberación, resolución o transformación. Si esto te llama la atención, dale like al video y comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete y quédate con nosotros porque las señales están comenzando a alinearse. Mientras las tormentas inundaban ciudades y el frío extremo interrumpía la vida diaria, otra crisis se desarrolló silenciosamente en Estados Unidos, una que no llegó con sirenas ni destrucción visible. Fue el regreso del sarampión, una enfermedad que alguna vez se pensó que estaba en gran medida controlada, ahora propagándose con una velocidad que alarmó a los funcionarios de salud pública. A diferencia de los desastres naturales que dominan los titulares, el sarampión se mueve silenciosamente, pasando de persona a persona a través del aire compartido y el contacto cercano, a menudo antes de que se reconozcan los síntomas. Las autoridades sanitarias confirmaron que este brote de sarampión alcanzó el recuento de casos más alto jamás registrado en un estado. El número total de casos ascendió a 789, con 89 nuevas infecciones reportadas en solo unos días, una tasa de aumento que superó las expectativas. Este aumento superó un récord nacional anterior mantenido durante años y marcó el brote de sarampión más grande en Estados Unidos desde que la enfermedad fue declarada eliminada hace 25 años. Eliminación había significado control sostenido, no extinción. Pero la escala de este brote señaló que las suposiciones de larga data estaban siendo puestas a prueba. Los funcionarios enfatizaron que no se habían reportado muertes, un hecho crucial que evitó el pánico pero no redujo la preocupación. El sarampión es conocido por su extremo contagio. El virus puede permanecer en el aire durante horas después de que una persona infectada abandona una habitación, lo que significa que la exposición no requiere contacto directo. Una vez introducido en una comunidad con brechas en la inmunidad, se propaga rápidamente, a menudo más rápido de lo que los esfuerzos de rastreo y aislamiento pueden contener. Las investigaciones identificaron un epicentro claro, donde los casos se agruparon antes de extenderse hacia afuera. La transmisión temprana estuvo vinculada a varias familias inmigrantes que habían llegado recientemente de regiones donde el sarampión todavía circula más comúnmente. Sin embargo, los expertos en salud tuvieron cuidado de aclarar que el virus en sí no fue el resultado del movimiento solo. El factor decisivo fue la baja cobertura de vacunación en el área circundante. Donde los niveles de inmunidad eran insuficientes, el sarampión encontró poca resistencia, permitiendo que el brote se acelerara mucho más allá de su punto de origen. Las advertencias de los funcionarios de salud se volvieron más urgentes a medida que aumentaban los números de casos. Las campañas de vacunación se reforzaron y se instó a los residentes a monitorear los síntomas, limitar la exposición y cooperar con las medidas de contención. Escuelas, clínicas y espacios comunitarios se convirtieron en puntos focales de prevención, no porque causaran la propagación, sino porque el sarampión explota la proximidad. Una vez que la transmisión alcanza cierta escala, el control se vuelve significativamente más difícil, incluso sin muertes. Lo que inquietó a muchos observadores fue el momento. Este brote de sarampión no ocurrió de forma aislada. Surgió junto con la interrupción ambiental, la tensión de la infraestructura y la presión social. No hubo colapso dramático. Sin embargo, se expuso otra capa de vulnerabilidad. La enfermedad, a diferencia de las tormentas o el hielo, no necesita espectáculo para ser peligrosa. Su impacto radica en la velocidad, la invisibilidad y la erosión de la confianza en que los sistemas están preparados. En las escrituras, los brotes de enfermedades a menudo se mencionan no como desastres singulares, sino como parte de un patrón más amplio. Habrá hambres y pestilencias. Todos estos son principio de dolores. Mateo 24:7. El versículo no describe juicio inmediato, sino un periodo marcado por múltiples formas de tensión que aparecen juntas. Visto bajo esa luz, el regreso del sarampión sirvió como recordatorio de que el progreso puede revertirse silenciosamente.
Cuando una enfermedad una vez controlada resurge a niveles récord, desafía las suposiciones sobre seguridad y preparación, y cuando se desarrolla junto con otras interrupciones, plantea una pregunta aleccionadora. ¿Se toman las señales de advertencia en serio solo cuando ya no pueden ignorarse? Después de una serie de desastres devastadores, comenzaron a estallar incendios en múltiples estados. Los incendios, separados por vastas distancias, estaban inexplicablemente vinculados en el tiempo. Estos no fueron pequeños incidentes autocontenidos, ardieron ferozmente, capturando la atención nacional mientras espesas columnas de humo se elevaban hacia el cielo y los bomberos luchaban por contenerlos. Desde instalaciones industriales hasta infraestructura crítica, las llamas devastaron lugares que deberían haber sido seguros, dejando atrás metal deformado, suelo carbonizado y preguntas sin respuesta. Lo que preocupó al público no fue solo la escala de cada incendio, sino la secuencia en la que ocurrieron. Un gran incendio fue controlado solo para que otro estallara en una ubicación distante. Como si la presión estuviera cambiando de un lugar a otro, las imágenes aéreas revelaron escenas casi irreales. Complejos enteros brillaban en rojo bajo una espesa nube de humo. El cielo arriba se oscurecía e iluminaba desde abajo, pareciendo más un campo de batalla que un lugar de trabajo. Estas imágenes se difundieron rápidamente, no por sensacionalismo, sino porque llevaban un mensaje de advertencia. Estos incendios no ocurrieron durante la temporada pico de incendios forestales, ni todos fueron causados por la misma causa directa. Algunos involucraron materiales industriales, otros operaciones esenciales, cada uno con su propia explicación. Sin embargo, cuando se ven en general, el patrón es difícil de refutar. Miles de millas de distancia, diferentes áreas experimentan devastación similar en solo días, a veces solo horas. Fue esta repetición la que se convirtió en la historia. El fuego tiene una forma única de atraer la atención. Se propaga rápidamente, incinera completamente y no deja lugar a ambigüedades sobre el daño. A diferencia de las inundaciones que suben gradualmente o el hielo que se forma silenciosamente, el fuego señala su llegada instantáneamente. Sirenas, órdenes de evacuación y advertencias de emergencia se emiten casi de inmediato. Los trabajadores abandonan las instalaciones. Se les dice a los residentes cercanos que permanezcan en el interior. Las advertencias de calidad del aire se extienden a medida que el humo se extiende más allá de las llamas. Incluso aquellos que no están directamente afectados sienten el impacto a través de imágenes, cielos llenos de ceniza y la conciencia de que algo está a punto de estallar nuevamente. Muchos comienzan a preguntarse por qué incendios masivos parecen estallar sin descanso en un país ya abrumado por desastres superpuestos. ¿Es coincidencia u otra capa agregada a una lista ya creciente de interrupciones? La intensidad, el momento y la aparente presencia de estos incendios dificultan su ignorancia. El fuego no permite distancia, fuerza atención. En la Biblia, el fuego nunca se representa como sin sentido. A menudo es una señal no solo de destrucción, sino también de advertencia y poder. El nombre del Señor viene de lejos, ardiendo de ira. Su lengua es como un fuego consumidor. Isaías 30, 27, 30. Según el patrón bíblico, el fuego expone, purifica y advierte antes de la destrucción. Señala que algo ha alcanzado un punto crítico. A medida que estos incendios ocurren en sucesión, muchos sienten que esto no es una sola temporada de calamidad, sino parte de una convergencia mayor. Si agua, hielo, enfermedad y ahora fuego están pesando al mismo tiempo, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué sucede cuando todos los elementos comienzan a hablar a la vez? Permanece atento porque lo que sigue demuestra que este patrón continúa. Mientras los desastres capturaban la atención a través del agua, el hielo, la enfermedad y el fuego, otra presión continuó acumulándose silenciosamente bajo la vida cotidiana. No llegó como una emergencia y no obligó a las personas a salir a las calles. En cambio, se instaló en rutinas, presupuestos y decisiones que alguna vez se sintieron manejables. Las personas continuaron trabajando, gastando y avanzando. Sin embargo, una sensación innegable de tensión seguía de cerca. En todo el país, el gasto aumentó mientras la satisfacción disminuyó. Los hogares compraron más pero sintieron que tenían menos. Las facturas se pagaron, sin embargo el alivio nunca siguió. Los salarios llegaron, pero desaparecieron rápidamente, absorbidos por costos crecientes que parecían superar cada ajuste. Lo que una vez se sintió como progreso comenzó a sentirse como esfuerzo sin recompensa. El problema no fue un colapso repentino del sistema, sino una erosión lenta de la confianza en él. La deuda subió silenciosamente. Las tarjetas de crédito llevaban saldos más largos. Las soluciones a corto plazo reemplazaron la estabilidad a largo plazo.
Las cuentas de ahorro se adelgazaron, no por imprudencia, sino porque los gastos ordinarios exigían más que antes. Comestibles, vivienda, transporte y atención médica consumieron porciones crecientes de ingresos, dejando poco espacio para descanso o recuperación. Las personas se adaptaron pidiendo prestado tiempo del futuro, diciéndose a sí mismas que la presión era temporal, incluso cuando persistía mes tras mes. Lo que hizo que este momento fuera difícil de definir fue cuán funcional todo aún parecía. Las tiendas permanecían abastecidas, los pedidos en línea llegaban según lo programado, los trabajos continuaban. Las escuelas abrían. El sistema no se rompió, se tensó. La vida continuó, pero con menos margen de error. Un solo gasto inesperado tenía más peso. Un cheque de pago perdido creaba ansiedad inmediata. La estabilidad se sentía condicional en lugar de segura. Esta presión invisible afectó más que las finanzas. Moldeó el estado de ánimo, la paciencia y la perspectiva. Las personas se sentían cansadas sin causa clara. La motivación se desvanecía más rápido. Las conversaciones se desplazaron hacia el costo, la supervivencia y la incertidumbre. Incluso los momentos de éxito se sintieron silenciados, eclipsados por la conciencia de que un contratiempo podría deshacer meses de esfuerzo. La tensión no fue lo suficientemente dramática como para activar alarmas, pero lo suficientemente persistente como para cambiar el comportamiento. En las Escrituras, este patrón se describe con sorprendente claridad. Ganáis salario solo para meterlo en saco roto. Ageo 1:6. El versículo no describe solo la pobreza, sino la futilidad, el esfuerzo sin resultado duradero, el trabajo que no produce seguridad. Habla de una condición donde los sistemas continúan funcionando, pero el cumplimiento y la estabilidad permanecen fuera de alcance. Lo que inquietó a muchos fue cómo esta presión se alineó con otras interrupciones. Mientras el suelo se movía, el cielo cambiaba, la enfermedad regresaba y los incendios ardían, la sociedad misma parecía adelgazar bajo un peso que no podía nombrar. El peligro no fue el colapso inmediato, sino la normalización. Cuando la tensión se vuelve familiar, la advertencia pierde urgencia. En ese sentido, la presión sobre la sociedad no se mantuvo aparte de las señales que ya se estaban desarrollando. Encajaba entre ellas, reforzando silenciosamente el mismo mensaje. Cuando el esfuerzo ya no trae paz y el progreso ya no trae confianza, la pregunta se vuelve si la tensión es meramente económica o si refleja algo más profundo presionando contra los cimientos de la vida cotidiana. Controlar estos desastres se vuelve aterrador y urgente porque ocurren simultáneamente y en rápida sucesión antes de que el daño de inundaciones y tormentas pueda repararse. Llegan ventiscas. El frío no disminuye cuando ocurren brotes de enfermedades, seguidos de incendios, todo lo cual abruma y agota a las personas tanto física como mentalmente. Los años anteriores no estuvieron exentos de desastres naturales, pero esta vez es diferente. Todo está sucediendo demasiado rápido, demasiado violentamente. La respuesta de emergencia, la infraestructura, la atención médica y la estabilidad económica dependen de pausas, del espacio entre shocks. Ese espacio se está reduciendo. Muchas personas lo consideran clima normal. Nada de qué preocuparse. Las actividades continúan como de costumbre. La vida sigue bulliciosa y ocupada e ignoran las advertencias. La Biblia describe este periodo no como el final, sino como el momento antes del amanecer. Jesús habló directamente sobre estos desastres. No solo un desastre específico, sino muchos desastres que ocurren simultáneamente. Los describió como dolores de parto. Los dolores de parto no destruyen inmediatamente, se vuelven más fuertes y más intensos, destruyen la ilusión de las personas de tener mucho tiempo para prepararse. Los desastres crecientes no están destinados a castigar a las personas, sino a hacerles saber que el tiempo se está acabando. Esta convergencia también prueba la atención. Los desastres ruidosos exigen reacción, la tensión silenciosa exige discernimiento. Cuando inundaciones, fuego, enfermedad y presión financiera aparecen juntos, la pregunta cambia de qué está sucediendo a qué se está revelando. La estabilidad que una vez se sintió permanente, ahora se siente condicional. La confianza que una vez se sintió automática, ahora requiere esfuerzo. Los cimientos aún permanecen, pero se sienten más delgados. Lo que hace que esta temporada sea especialmente difícil es la familiaridad. Las personas han aprendido a vivir con la interrupción. Las alertas se silencian. Los titulares se difuminan juntos. Las advertencias pierden impacto cuando se repiten. Sin embargo, las Escrituras muestran consistentemente que cuando las señales se multiplican, la responsabilidad aumenta. Ignorar la convergencia no detiene su progresión, solo retrasa el reconocimiento.
Este momento se siente diferente porque pide conciencia en lugar de pánico. No fuerza la creencia a través de la destrucción, invita a la reflexión a través de la alineación. Cuando tantos sistemas hablan a la vez, el mensaje no está oculto. El desafío es si se escuchará antes de que la presión dé paso a la consecuencia. Si esta perspectiva resuena contigo, dale like al video y comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete al canal y gracias por ver, porque mantenerse conscientes juntos importa ahora más que nunca. Antes del amanecer, a lo largo de largos tramos del río Mississippi cerca de San Luis y hacia Memphis, el agua ya no parecía familiar. Lo que debería haber reflejado la luz temprana de la mañana apareció oscurecido, manchado en tonos antinaturales de rojo y marrón, como si el río mismo hubiera sido herido durante la noche. Al principio, algunos asumieron que era una sombra o escorrentía agitada por la lluvia reciente, pero a medida que la luz del día se fortalecía, la verdad se volvió imposible de descartar. A media mañana, miles de peces aparecieron sin vida a lo largo de las orillas del río. No estaban dispersos al azar, sino presionados juntos, inmóviles, llevados por una corriente que ya no sostenía la vida. Cuerpos plateados alineaban la orilla donde las familias habían caminado durante generaciones. Las aves daban vueltas arriba pero se negaban a aterrizar, un detalle inquietante que los lugareños notaron rápidamente. Poco después, el olor a descomposición se deslizó hacia los vecindarios cercanos, llegando a hogares construidos alrededor de la promesa de esta vía fluvial. Las autoridades se movieron rápidamente, las plantas de captación de agua se cerraron como precaución. Las operaciones de pesca se detuvieron sin previo aviso, cortando los medios de vida y las comunidades que dependen del río. Los equipos ambientales recolectaron muestras y hablaron cuidadosamente al público. Se ofrecieron posibles explicaciones: floraciones de algas, escorrentía agrícola y contaminación natural después de tormentas. Estas eran teorías razonables presentadas con calma. Sin embargo, faltaba algo. No se encontraron barcazas volcadas, no se anunció ningún derrame industrial confirmado. El río, al menos por el momento, guardó su secreto. Para aquellos que vivían junto a él, esto no fue un informe ambiental abstracto. Un pescador de toda la vida parado al borde del agua oscurecida dijo en voz baja que había trabajado este río durante 40 años y nunca lo había visto así. Otros permanecieron en silencio, observando la corriente pasar como si nada hubiera cambiado, aunque todo lo había hecho. Un residente le hizo a un reportero una pregunta simple que permaneció en el aire. Si el agua puede morir, ¿qué significa eso para nosotros? Las escrituras hablan a menudo del agua como fuente de vida, renovación y provisión. Sin embargo, también registra momentos en que las aguas son golpeadas, cuando lo que una vez dio vida se convierte en una señal destinada a despertar a un pueblo endurecido. En Éxodo, el río se volvió hostil y se eliminó la vida como advertencia, no como final. Ya sea que este evento sea completamente explicado por la ciencia o permanezca sin resolver, invita a la reflexión. Si un río que ha sostenido generaciones puede fallar repentinamente, ¿qué dice eso sobre nuestra dependencia, nuestra seguridad y nuestra preparación? No mucho después del incidente del río, otra perturbación se desarrolló en el corazón del país, más silenciosa que una tormenta, pero no menos inquietante. Los informes comenzaron a surgir de Arkansas, el este de Oklahoma, el norte de Texas y partes de Tennessee, todos dentro de la misma ventana estrecha de tiempo. Lo que llamó la atención no fue el daño a edificios o carreteras, sino el comportamiento de animales que habían vivido en esa tierra durante generaciones. Los granjeros fueron los primeros en notar que algo estaba mal. El ganado, que normalmente permanecía tranquilo durante las tormentas, de repente rompió cercas y se precipitó hacia campos abiertos. Los caballos se encabritaron y huyeron de sus establos, lastimándose en el proceso. Bandadas enteras de pájaros despegaron a la vez, abandonando humedales y tierras de cultivo como si se hubiera dado una señal. En áreas rurales, los ciervos se lanzaron a través de las autopistas en olas asustadas, causando accidentes y lesiones. Dentro de los hogares, los perros aullaban sin parar, arañando las puertas, tirando como si estuvieran desesperados por escapar de algo que sus dueños no podían ver. Lo que más inquietó a la gente fue la falta de un desencadenante obvio. No había tormenta visible, ningún fuego que se acercara, ningún ruido repentino que pudiera explicar un pánico tan unificado. Los funcionarios de vida silvestre y veterinarios ofrecieron explicaciones cuidadosas. Se sugirieron cambios en la presión barométrica, actividad sísmica distante, factores de estrés ambiental o cambios sutiles en los patrones climáticos. Estos factores no fueron descartados de plano. Sin embargo, ninguno de ellos explicaba completamente el momento, la escala o la extraña unidad de la reacción en una región tan amplia.
Los rancheros que habían pasado sus vidas leyendo la tierra lucharon por describir lo que habían presenciado. Uno dijo que habían vivido a través de tornados, inundaciones y calor extremo, pero esto se sintió diferente. Esto no fue clima, dijo en voz baja, esto fue miedo. Las familias informaron noches inquietas, animales paseando hasta el amanecer y negándose a sentarse incluso después de que todo pareciera tranquilo nuevamente. Las escrituras registran momentos en que los animales responden antes que los humanos, cuando la creación percibe la agitación mucho antes de que la gente lo reconozca. En Génesis, los animales entraron al arca antes de que subieran las aguas del diluvio, no porque entendieran el juicio, sino porque respondieron a una advertencia escrita en su naturaleza. La Biblia también enseña que la creación gime, reaccionando a condiciones que la humanidad a menudo ignora o explica. Ya sea que la ciencia finalmente identifique una causa o no, la imagen sigue siendo difícil de sacudir. Cercas rotas, cielos vaciados de pájaros, autopistas llenas de vida que huye. Si los animales impulsados solo por el instinto fueron agitados en vuelo repentino, la pregunta permanece silenciosa pero insistentemente. Si la creación reacciona primero, ¿qué está percibiendo que aún no hemos comprendido? La siguiente señal vino de arriba, repentina y violenta, cuando poderosas tormentas de granizo desgarraron partes de Kansas, Missouri y Oklahoma. Las alertas meteorológicas advirtieron de condiciones severas, sin embargo, pocos estaban preparados para lo que siguió. El hielo cayó en olas implacables, aplastando techos, destrozando parabrisas y aplanando cultivos que los agricultores habían pasado meses cuidando. Las carreteras se volvieron intransitables en minutos y los vecindarios que se habían ido a dormir bajo cielos despejados se despertaron con escenas de destrucción. Lo que más inquietó a los testigos no fue solo la fuerza de la tormenta, sino lo que quedó después de que pasó. Cuando el granizo comenzó a derretirse, el agua fluía por las calles y a través de campos abiertos, teñida de profundos tonos rojos. Entradas de vehículos, tierras de cultivo y zanjas de drenaje aparecían marcadas como si el suelo mismo hubiera sido pintado. A través de las tierras agrícolas de América, un antiguo terror ha regresado. En los últimos meses, testigos del Medio Oeste a las llanuras del sur han descrito la misma visión escalofriante. Ejércitos de langostas barriendo como nubes vivientes, bloqueando el sol. Los agricultores dicen que comienza con un zumbido débil como el rugido bajo de un trueno distante. Luego, en cuestión de momentos, el cielo mismo se retuerce y se mueve, lleno de millones de alas batiendo. Campos de maíz y trigo desaparecen ante sus ojos, devorados en minutos. Fue como si la tierra misma se oscureciera, susurró un granjero, con voz temblorosa. Ya no podía ver el cielo. Solo alas, solo movimiento, solo destrucción. Para muchos, las imágenes se sienten arrancadas directamente de las páginas de las Escrituras. Éxodo 10 registra cómo Faraón desafió a Dios, y en respuesta, Egipto fue golpeado por una plaga de langostas. La Biblia dice que los insectos cubrieron el suelo hasta que la tierra se oscureció, devorando cada planta que quedaba en los campos. Y ahora, en una tierra a miles de millas y miles de años de distancia, la misma historia parece estar repitiéndose. El profeta Joel una vez clamó: lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón lo comió el revoltón. Joel 1:4. Advirtió que las langostas no eran solo insectos, eran señales, instrumentos vivientes de la voz de Dios, llamando a la gente al arrepentimiento. En Estados Unidos hoy, el paralelismo es innegable. Los agricultores se paran en sus campos arruinados, manos agarrando el suelo, lágrimas surcando sus rostros, cosechas enteras desaparecidas, familias inseguras de si lo lograrán durante la temporada. Y en su desesperación hacen eco de los llantos de Egipto hace mucho tiempo, impotentes ante una fuerza demasiado vasta para luchar. ¿Podría ser que Dios está hablando de nuevo a través de la creación? ¿Que las olas implacables de langostas no son solo una ocurrencia natural, sino una advertencia divina? Al igual que en los días de Joel, quizás el mensaje es claro: despierta, arrepiéntete, regresa, porque el día del Señor está cerca. Lo que lo hace más inquietante es el momento. El mundo se tambalea bajo tormentas, terremotos y guerras, y ahora el cielo mismo se vuelve negro con langostas. Para los fieles, esto no es coincidencia. Es profecía que se desarrolla, un eco viviente del Éxodo, recordándonos que el juicio no es una historia del pasado, sino una realidad para el presente, mostrando arroyos de agua teñida de carmesí serpenteando a través de suelo normalmente pálido. La gente se quedó en silencio, grabando con manos temblorosas, luchando por encontrar palabras para lo que estaban viendo.
Muchos que vivieron a través de décadas de tormentas dijeron que nunca habían presenciado nada igual. «He visto granizo destruir cultivos antes», dijo un granjero, «pero nunca he visto granizo sangrar». Los padres llevaron a los niños adentro, inseguros de cómo explicar por qué el hielo que cayó del cielo dejó la tierra con apariencia de herida. Para algunos, el sitio provocó inquietud que fue mucho más allá de la preocupación por la propiedad o los reclamos de seguro. Los meteorólogos se movieron rápidamente para abordar la preocupación pública. Señalaron condiciones atmosféricas raras, sugiriendo que polvo, minerales o partículas orgánicas podrían haber sido levantadas hacia las nubes de tormenta y congeladas en el granizo. Tales explicaciones eran científicamente plausibles, y los expertos reconocieron que la coloración inusual puede ocurrir en circunstancias extremas. Aún así, admitieron que el fenómeno era raro y no se observaba comúnmente, incluso en regiones de tormentas severas como las llanuras centrales. Para los creyentes, la imagen se sentía incómodamente familiar. Las escrituras registran momentos en que el granizo se usa no simplemente como clima, sino como interrupción y advertencia. En Éxodo, el granizo golpeó la tierra de Egipto con fuerza devastadora, sin perdonar nada dejado expuesto. En Apocalipsis, el granizo aparece nuevamente, conectado con el juicio y una respuesta humana endurecida. Estos pasajes no invitan al pánico, sino a la reflexión, recordando a los lectores que la naturaleza misma puede convertirse en mensajera cuando se ignoran las palabras. Ya sea que la ciencia finalmente explique cada detalle de la tormenta o no, la imagen permanece. Hielo del cielo, tierra manchada de rojo, personas de pie en silencio bajo nubes despejadas. Cuando el cielo marca el suelo de tal manera, la pregunta surge naturalmente: ¿es esto solo una coincidencia formada por condiciones raras? ¿O es un mensaje que nos llama a hacer una pausa, reflexionar y considerar en qué tiempo estamos viviendo? Por sí solos, cada evento podría descartarse como una anomalía. Los ríos cambian, los animales entran en pánico, las tormentas se comportan extrañamente. La historia siempre ha registrado desastres, y la ciencia moderna es hábil en categorizarlos uno por uno. Sin embargo, lo que comenzó a preocupar a muchos observadores no fue un solo incidente, sino el momento. Dentro de la misma temporada, el agua falló, los animales huyeron y el cielo golpeó la tierra. Estas no fueron variaciones del mismo fenómeno, sino perturbaciones en sistemas completamente diferentes, desarrollándose casi una tras otra. El agua oscurecida del Mississippi pertenece a un reino. El vuelo repentino de animales pertenece a otro. El granizo violento y el suelo manchado de rojo vinieron de arriba. Agua, tierra, aire y criaturas vivientes reaccionaron en estrecha sucesión como si respondieran a una presión compartida en lugar de causas aisladas. Esta convergencia hizo cada vez más difícil para las personas mirar cada evento de forma aislada. Incluso aquellos comprometidos con explicaciones puramente naturales comenzaron a admitir que la superposición era inusual. Lo que siguió no fue pánico generalizado, sino algo más silencioso y más revelador. En las comunidades afectadas, las personas se reunieron a lo largo de las orillas de los ríos y las líneas de cercas, no para protestar o especular en voz alta, sino para observar. Las conversaciones se ralentizaron. Muchos informaron una extraña quietud después de que pasaron los eventos, una sensación de que algo había sido interrumpido. En pueblos grandes y pequeños, las iglesias abrieron sus puertas antes de lo habitual. La asistencia aumentó, sin publicidad ni campañas. La gente vino no buscando respuestas, sino tranquilidad. Los pastores hablaron cuidadosamente, resistiendo el lenguaje sensacionalista. En lugar de declarar conclusiones, alentaron la reflexión, la oración y la humildad. Algunos recordaron a sus congregaciones que las Escrituras nunca describen el fin de los días como llegando sin advertencia. Otros hablaron de discernimiento, instando a las personas a no ser consumidas por el miedo, pero tampoco a descartar lo que estaban presenciando. La respuesta no fue impulsada por titulares, sino por una inquietud interna compartida por muchos. La Biblia enmarca consistentemente las señales como patrones en lugar de eventos únicos. Jesús advirtió que en los días previos a su regreso aparecerían señales en la tierra y en los cielos, no dispersas al azar, sino aumentando juntas. Lucas registra sus palabras sobre personas que crecen perplejas a medida que el orden natural mismo reacciona. Estas señales no se dieron para aterrorizar, sino para despertar a aquellos dispuestos a prestar atención. Los patrones fuerzan decisiones, eliminan la comodidad de la coincidencia. Cuando las interrupciones aparecen en múltiples sistemas a la vez, la pregunta cambia de qué causó esto a qué requiere esto de nosotros.
Ignorar un solo evento puede parecer razonable. Ignorar un patrón se vuelve deliberado. Cuando las señales convergen, la neutralidad desaparece y observar se convierte en una elección que cada persona debe hacer. A medida que las señales comienzan a surgir, las escrituras advierten repetidamente que no aparecen en el vacío. A menudo emergen durante momentos en que la sociedad habla con más confianza sobre paz, progreso y estabilidad. El lenguaje es familiar: calmar los miedos, asegurar el futuro, construir sistemas que prometen orden en un mundo impredecible. En la superficie, estos objetivos parecen razonables, incluso necesarios. Sin embargo, la Biblia advierte que esta atmósfera misma puede volverse peligrosa cuando se ofrece seguridad sin arrepentimiento o despertar moral. En nuestro tiempo, la tecnología se encuentra en el centro de estas promesas. Se están desarrollando sistemas para agilizar la vida, eliminar riesgos y crear eficiencia en todos los niveles de la sociedad. Las plataformas digitales prometen protección contra el fraude, acceso más rápido a los recursos y una coordinación más fluida entre gobiernos, bancos y ciudadanos. Cada avance se presenta como una solución al caos, una forma de prevenir crisis futuras como las ya presenciadas. Muchos dan la bienvenida a estas herramientas, aliviados de sentir que alguien en algún lugar finalmente tiene el control. Sin embargo, en silencio, estos sistemas se expanden más allá de la conveniencia. Las transacciones sin efectivo reemplazan la moneda física. La identificación digital se vuelve necesaria para acceder a servicios que alguna vez se consideraron básicos. Comprar, vender, viajar e incluso recibir ayuda dependen cada vez más de la aprobación centralizada. Nada de esto sucede de la noche a la mañana y rara vez llega con fuerza. Viene gradualmente enmarcado como progreso, seguridad y responsabilidad. Pocos lo cuestionan porque cuestionar se siente inconveniente en tiempos inciertos. Las escrituras hablan directamente a este patrón. La Biblia advierte de una temporada cuando el control sobre la compra y la venta se vuelve posible, no a través de la tiranía abierta al principio, sino a través de sistemas que las personas aceptan voluntariamente porque se sienten protegidas. Esta no es una advertencia dirigida a nombrar líderes específicos o acusar a individuos. Se trata de reconocer estructuras que dan forma al comportamiento y la lealtad. Los sistemas no exigen adoración abiertamente, ganan confianza silenciosamente. El apóstol Pablo advirtió que cuando las personas dicen paz y seguridad, sigue una interrupción repentina. Sus palabras no estaban destinadas a inspirar paranoia, sino discernimiento. La paz sin verdad es frágil. La seguridad sin arrepentimiento es temporal. Cuando la sociedad construye su confianza en la tecnología, la economía y el control mientras descuida la humildad ante Dios, crea una ilusión de estabilidad que las escrituras dicen que no durará. Esto plantea una pregunta difícil pero necesaria. A medida que se desarrollan señales en la naturaleza y los sistemas se aprietan alrededor de la vida humana, ¿qué tipo de seguridad se está ofreciendo? ¿Es una seguridad que lleva a las personas de regreso a Dios o una que las alienta a confiar en mecanismos en lugar de arrepentimiento? La Biblia nunca condena el orden o la sabiduría, pero advierte consistentemente contra confundir el control con la salvación. Si el mundo ofrece seguridad sin arrepentimiento, entonces la calma que promete puede ser la señal más peligrosa de todas. Las Escrituras registran un momento aleccionador cuando Jesús se acercó a Jerusalén y lloró. La ciudad conocía las Escrituras, las profecías se leyeron en voz alta, las señales se habían escrito durante generaciones. Sin embargo, cuando llegó el momento, no lo reconocieron. Jesús dijo claramente que no entendieron el tiempo de su visitación. No fue la ignorancia lo que los condenó, sino la familiaridad sin respuesta. Conocían las palabras, pero sus corazones estaban en otro lugar. La sociedad moderna se encuentra en una posición extrañamente similar. Nunca antes la humanidad ha tenido acceso a tanta información. Las noticias viajan instantáneamente. Los eventos se registran desde múltiples ángulos, el análisis es constante, las explicaciones interminables, y sin embargo, el arrepentimiento se vuelve raro. En lugar de volverse hacia adentro cuando aparecen advertencias, las personas se vuelven hacia debates, distracciones y defensas. Las señales se discuten, categorizan y archivan, pero rara vez se les permite desafiar cómo vivimos. La comodidad juega un papel poderoso en esta ceguera. Cuando la vida es conveniente, las advertencias se sienten inconvenientes. El entretenimiento llena cada momento de silencio. Las pantallas reemplazan la reflexión. El ruido desplaza la quietud. La vigilancia, una vez considerada una virtud, ahora se siente innecesaria o incluso incómoda. El resultado es una cultura que puede observar la interrupción sin ser cambiada por ella.
aprendemos a desplazarnos por lo que debería detenernos. Las Escrituras nunca sugieren que las señales estén destinadas a satisfacer la curiosidad, están destinadas a provocar respuesta. Cuando Jesús reprendió a Jerusalén, no acusó a la gente de falta de inteligencia o conocimiento, los acusó de prioridades fuera de lugar. Estaban ocupados manteniendo rutinas, protegiendo la comodidad y debatiendo detalles mientras se perdían el peso de lo que estaba sucediendo frente a ellos. El costo de esa ceguera fue severo y la historia registra lo que siguió. Hoy, el patrón se siente incómodamente familiar. Las señales en la naturaleza se explican como ciclos. El colapso moral se reformula como progreso. Los llamados al arrepentimiento se descartan como anticuados o extremos. Incluso dentro de las comunidades de fe, la vigilancia puede ser reemplazada por la complacencia. Conocer las Escrituras se convierte en un sustituto de obedecerlas. Escuchar advertencias se vuelve menos importante que preservar la vida normal. Lucas registra las palabras de Jesús como advertencia e invitación. No reconocisteis el tiempo. Es una declaración que resuena a través de generaciones, no para condenar, sino para despertar. El reconocimiento requiere humildad. Requiere admitir que la comodidad puede engañar y la distracción puede embotar el discernimiento. Ignorar las señales no las hace desaparecer, solo retrasa la respuesta hasta que las consecuencias lleguen sin previo aviso. La pregunta no es si nuestra generación tiene acceso a la verdad, es si estamos dispuestos a responder a ella. El error de Jerusalén no fue la falta de revelación, sino la falta de arrepentimiento. A medida que las señales convergen una vez más, el costo de ignorarlas sigue siendo el mismo. ¿Estamos repitiendo el mismo error? ¿O reconoceremos el tiempo antes de que pase de largo? Cuando las conversaciones se vuelven hacia señales, advertencias y el fin de los tiempos, a menudo sigue la confusión. Algunos se apresuran a predecir fechas, otros caen en el miedo. Aún así, otros descartan todo por completo. Sin embargo, cuando volvemos a las palabras de Jesús mismo, su instrucción es notablemente clara y equilibrada. No llamó a sus seguidores a la especulación, el pánico o la obsesión, los llamó a la vigilancia. Jesús fue explícito sobre qué no hacer. Advirtió contra establecer fechas o reclamar conocimiento secreto sobre el momento exacto de su regreso. Dijo claramente que nadie sabe el día ni la hora. Esto no estaba destinado a dejar a los creyentes impotentes, sino fundamentados. Establecer fechas desvía el enfoque de la fidelidad hacia la curiosidad. Crea ciclos de emoción seguidos de decepción, lo que finalmente debilita la confianza en lugar de fortalecerla. También advirtió contra el pánico. El miedo nubla el juicio e impulsa a las personas hacia los extremos. El pánico hace que algunos se retiren completamente de la sociedad mientras empuja a otros hacia un comportamiento imprudente. Jesús nunca describió su regreso como algo destinado a aterrorizar a los que le pertenecen. En cambio, repetidamente les dijo a sus seguidores que no tuvieran miedo, incluso cuando aparecieran señales perturbadoras. El miedo puede ser natural, pero no está destinado a gobernar la respuesta de quienes confían en Dios. Entonces, ¿qué ordenó? Jesús dijo que velaran. Velar en términos bíblicos no significa mirar el cielo sin cesar o analizar cada titular. Significa vivir con conciencia. Significa reconocer los tiempos sin ser consumido por ellos. Velar implica alerta espiritual, no alarma constante. Es una postura de preparación en lugar de ansiedad. La oración se encuentra en el centro de esa preparación. Jesús instó a sus seguidores a orar no solo por resistencia, sino por claridad y fuerza. La oración alinea el corazón con los propósitos de Dios y mantiene a los creyentes anclados cuando el mundo se siente inestable. Sin oración, velar se convierte en especulación. Con oración, velar se convierte en discernimiento. Jesús también enfatizó mantenerse listo a través de una vida fiel. La preparación no se logra reuniendo información, sino mediante la obediencia. Amar a Dios, amar a los demás, caminar humildemente, alejarse del pecado y permanecer fiel en las responsabilidades cotidianas. Estas son las marcas de preparación. La Biblia presenta consistentemente la preparación como un estilo de vida, no como un momento de reacción. Importantemente, Jesús describe las señales como dolores de parto. Los dolores de parto son reales, intensos y crecientes, pero no son el final. Señalan que algo viene, no que ha llegado por completo. Esta imagen reformula cómo los creyentes deben interpretar eventos perturbadores. Los dolores de parto no están destinados a paralizar, están destinados a preparar. Nos recuerdan que el mundo presente no es permanente y que algo nuevo está siendo traído.
En Mateo 24, Jesús resumió su instrucción con un simple mandato: velad, pues, no porque se conozca el momento exacto, sino porque no se conoce. Velar mantiene la fe activa, previene la complacencia sin crear miedo, mantiene el corazón vuelto hacia Dios en lugar de hacia sistemas, predicciones o distracciones. Si las señales están aumentando, entonces la prioridad es clara. La preparación importa más que la predicción. La pregunta no es si podemos trazar la línea de tiempo perfectamente, sino si estamos viviendo de una manera que refleje confianza, obediencia y preparación. Jesús no pidió a sus seguidores que resolvieran el misterio del momento, les pidió que permanecieran fieles hasta que Él regresara. Dios el Salvador, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Estas palabras de Isaías 43:3 colocan ante nosotros una revelación profunda y reconfortante de quién es Dios y cómo actúa hacia su pueblo. Declaran no solo su autoridad y santidad, sino también su papel misericordioso como Salvador. En este único versículo, Dios se identifica personalmente, en alianza y redentoramente, no es distante ni abstracto. Es el Señor, el Santo y el Salvador, todo a la vez, unidos en una relación viva con aquellos a quienes redime. Cuando hablamos de Dios como Salvador, debemos entender que la salvación no es obra de un solo momento o de una sola acción. Tampoco es el trabajo de un aspecto aislado del ser de Dios. Las Escrituras revelan consistentemente a Dios como un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La obra salvadora descrita en toda la Biblia es la acción unificada de toda la deidad. La salvación fluye del consejo eterno de Dios, se logra a través del Hijo y se aplica a través del Espíritu. La declaración de Isaías anticipa esta revelación más completa, recordándonos que Dios mismo es la fuente y sustancia de la salvación. El Nuevo Testamento da una expresión clara y concentrada de esta verdad en Tito 3:4-6. Allí leemos que Dios nuestro Salvador reveló su bondad y amor. Nos salvó no por obras justas, sino según misericordia, a través de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo derramado a través de Jesucristo nuestro Salvador. Cada persona de la Trinidad está activamente involucrada. Sin embargo, la obra salvadora sigue siendo un acto armonioso de gracia divina. Dios salva, Cristo salva, el Espíritu salva. Aún así, no hay tres salvadores, sino un Salvador actuando en perfecta unidad. Muchos creyentes comienzan su viaje espiritual aferrándose firmemente a la preciosa verdad de que Jesucristo es el Salvador. Esta verdad es central y esencial, y nunca debe disminuirse. Sin embargo, a medida que la fe madura, los creyentes son llamados a ver esta verdad en su plenitud. Jesús no se aparta del Padre ni del Espíritu. Él es Dios hecho visible, Dios con nosotros. A través de Él llegamos a conocer el amor del Padre y experimentar el poder transformador del Espíritu. Reconocer la participación completa de la Trinidad no deshonra a Cristo, lo honra como el mediador único a través del cual el Dios invisible es revelado. Jesucristo se encuentra solo en su obra mediadora. Solo Él tomó carne humana, entró en la historia humana y vivió una vida de perfecta obediencia dentro de las limitaciones de la existencia humana. Llevó un nombre humano, experimentó la tristeza humana, soportó la tentación y se sometió a una muerte vergonzosa y dolorosa. En el reino de la redención terrenal visible, no tiene igual y no tiene sustituto. Su papel es singular, decisivo y suficiente. Sin embargo, dentro de la unidad de la Trinidad también vemos distinciones de operación, no división de propósito. El Padre inicia la salvación a través de su amor eterno y voluntad soberana. El Hijo logra la redención a través de su encarnación, obediencia, sufrimiento y sacrificio. El Espíritu Santo aplica la redención, renovando el corazón, iluminando la mente y transformando la voluntad. Estos no son planes separados, sino un propósito redentor expresado a través de una acción personal misericordiosa. La declaración de Isaías también nos señala el motivo detrás de la salvación. La fuente última de la redención es el amor divino. Las Escrituras nos dicen que somos salvos por gracia, una gracia que fluye no simplemente de un atributo de Dios, sino de su misma naturaleza. Dios es amor. Su misericordia no es un impulso ocasional, sino una expresión constante de quién es. La salvación no se gana, compra ni compele. Se da libremente, arraigada en el amor soberano e inmerecido de Dios. Cuando ese amor divino entra en la historia humana, toma forma visible y experiencial. Lo vemos en la vida y muerte de Jesucristo, quien encarnó la compasión del Padre.
lo experimentamos interiormente a través del Espíritu Santo, quien renueva y santifica al creyente. Sin embargo, detrás de cada expresión de gracia está Dios mismo. Él planea la salvación, envió al Hijo, derramó el Espíritu. Cada etapa de la redención fluye del corazón del Padre. Esta verdad humilla el orgullo humano y silencia la autosuficiencia. De principio a fin, la salvación es de Dios. Desde el propósito eterno hasta la gloria final, la gracia reina. Predestinación, llamamiento, justificación, santificación y glorificación son todos actos de misericordia divina. Cuando esta realidad realmente agarra el corazón, la confianza en el mérito personal se desvanece y el gozo en Dios nuestro Salvador toma su lugar. Isaías 43:3 nos recuerda que el Dios que salva también es el Dios que valora profundamente a su pueblo. Habla de naciones dadas como rescate, enfatizando el valor inconmensurable que coloca sobre sus redimidos. Mientras el contexto histórico habla de la liberación de Israel, la verdad espiritual se extiende más. Dios actúa decisiva, poderosa y sacrificialmente para rescatar a aquellos a quienes ama. Conocer a Dios como Salvador no es simplemente aceptar una doctrina, sino entrar en una relación de confianza, gratitud y adoración. Es descansar en su amor, depender de su gracia y regocijarse en su fidelidad. Cuando los creyentes abrazan completamente esta verdad, ya no se jactan en sí mismos, sino que se glorían solo en Dios. Su confianza no descansa en las obras, sino en el carácter inmutable del Señor. Por lo tanto, las palabras de Isaías continúan hablando con claridad y poder. El Señor es nuestro Dios, Él es santo, Él es el Salvador. En Él, la redención es completa, segura y eterna. Gracias por ver. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo video. Deja un comentario y haznos saber lo que piensas. ¡Corre, corre, corre, corre! Ahora es oficialmente un mega incendio. Y en Oregón, un brote de enfermedades, miedo y preocupación está en los últimos días. Estados Unidos ha sido sacudido por una serie de señales aparentemente separadas que cuando se juntan parecen piezas de una profecía antigua. Todo comenzó en Yellowstone cuando la tierra exhaló un suspiro, expulsando una columna de humo negro como un pilar de fuego a plena luz del día. Pronto todo cambió. Ovejas daban vueltas en círculos. Pájaros volaban en vuelo en espiral como si la naturaleza estuviera escuchando un comando invisible. El cielo de Florida respondió con 3 columnas de luz púrpura dorada, dividiendo el cielo del amanecer en 2. Y luego las aguas retrocedieron en los Everglades, revelando una piedra tallada con un ángel tocando una trompeta, un mensaje enterrado para este momento cuando el cielo, la tierra y todas las cosas hablaron juntos. Algo grande venía. Si estas señales parecen más que aleatorias, dale like, suscríbete y mira, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que ves los tiempos finales. En el transcurso de varias horas durante la noche, el área de Yellowstone registró docenas de microtemblores tan pequeños que apenas se sintieron. Pero para los geólogos, el flujo constante de vibraciones tan débiles era una señal inusual, como si la Tierra en lo profundo estuviera tratando de decir algo. Y luego a las 2:51 de la tarde exactamente, algo no visto en años sucedió repentinamente. Una columna gigante de humo negro se disparó directamente hacia el cielo, elevándose como un pilar de fuego, sacudiendo todo el vecindario. En los siguientes minutos, flujos de lava al rojo vivo comenzaron a derramarse sobre pequeñas ciudades cercanas, obligando a los residentes a evacuar en pánico. Un espeso olor sulfuroso llenó rápidamente el aire, pesado y acre, haciendo que cualquiera que lo inhalara sintiera como si sus pulmones estuvieran siendo exprimidos. A través de las redes sociales, los residentes del área transmitieron en vivo imágenes de humo negro que se elevaba como una tormenta desde el subsuelo, acompañado de rugidos profundos e indescriptibles. En ese momento, la naturaleza parecía estar actuando no solo según las leyes físicas, sino también como si estuviera señalando algo. Y, cuando miramos este evento desde una perspectiva bíblica, la imagen se vuelve aún más clara. En Joel 2:30 Dios dice: «Mostraré señales en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo». La imagen de humo y fuego encaja perfectamente con la escena de Yellowstone. Humo negro elevándose como muros, lava roja extendiéndose por las llanuras, y lo más conmovedor de todo es Romanos 8:22. Toda la creación gime junta y está con dolores de parto. La columna de humo, la lava, el rugido subterráneo, todo se sintió como el aliento de un mundo en los dolores del parto, señalando que algo está a punto de nacer. Y para muchos observadores de los tiempos finales, Yellowstone fue más que una erupción, fue la señal terrestre de que una nueva era se está desarrollando, un recordatorio poderoso. Cuando el cielo y la tierra hablan juntos, debemos escuchar.
No mucho después de que Yellowstone sacudiera la Tierra con fuego y humo, otro fenómeno comenzó a aparecer, esta vez no en el cielo ni en el suelo, sino en el comportamiento de los animales a través de Estados Unidos. Comenzó silenciosamente en la Georgia rural, donde los granjeros notaron algo muy inusual: rebaños de ovejas caminando en círculos perfectos durante 12 horas seguidas. No se dispersaron, no rompieron la formación y no actuaron como animales estresados o amenazados. En cambio, se movían tranquilamente en un ritmo constante, como siguiendo una guía invisible. Algunos granjeros informaron haber visto a las ovejas detenerse repentinamente, luego alinearse en filas largas y ordenadas, mirando en la misma dirección, inmóviles, como si estuvieran escuchando algo que los humanos no podían oír. Los videos del fenómeno se volvieron rápidamente virales, obteniendo millones de vistas y desencadenando debates entre veterinarios y expertos en comportamiento. Pero incluso los científicos admiten que nunca han visto ovejas comportarse de manera tan sincronizada y precisa. Luego siguieron las aves. En muchos estados, las aves migratorias comenzaron a volar en espirales amplias, dando vueltas sobre pueblos y bosques en patrones demasiado uniformes para ser aleatorios. Los sistemas de radar meteorológico detectaron el movimiento, revelando bandadas de aves dando vueltas en círculos perfectos. Círculos que viajaban contra el viento, ignorando los patrones naturales de vuelo. Los expertos en radar describieron el fenómeno como una fuerza extraña que afecta a las aves, una frase que solo aumentó el misterio. Para aquellos familiarizados con la Biblia, el significado puede sonar extrañamente familiar. En Mateo 24:31, Jesús habla de ángeles que reúnen al pueblo de Dios como ovejas, reuniéndolas en los momentos finales de la era. La idea de un rebaño moviéndose bajo un comando superior, respondiendo a una voz más allá del oído humano, encaja bien con lo que los granjeros presenciaron en Georgia. Y luego viene la imagen tierna de Isaías 40:11. Él apacentará su rebaño, reunirá los corderos en su brazo. El pasaje describe a Dios guiando a su pueblo con propósito gentil pero irresistible, muy parecido al comportamiento misterioso de los animales ahora moviéndose al unísono a través de la tierra. Esta conexión se vuelve aún más clara cuando consideramos cómo se comportan los animales en la Biblia antes de eventos importantes. Antes del diluvio de Noé, los animales instintivamente se mueven hacia el arca. Durante el Éxodo, las plagas afectaron primero a los animales, señalando un cambio en el plan de Dios para Israel. En la historia de Jonás, Dios usó un gran pez e incluso animales en el arrepentimiento de los ninivitas para marcar un punto de inflexión para toda una nación. En la Biblia, la creación a menudo responde a los humanos. Los animales perciben cambios de presión, cambios ambientales y perturbaciones espirituales mucho antes de que los humanos reconozcan las señales. Se mueven, se congregan, se conectan, respondiendo a fuerzas que son invisibles pero innegablemente reales. Entonces, cuando las ovejas marchan en círculos durante medio día, cuando las aves giran en espirales perfectas contra el viento y cuando ambos patrones aparecen al mismo tiempo que la tierra tiembla, surge una pregunta natural. ¿Se está preparando la creación para algo? ¿Está la naturaleza respondiendo a un cambio mucho más grande de lo que vemos? Si la tierra está gimiendo y el cielo está señalando, quizás los animales se estén moviendo porque perciben lo que viene mucho antes de que nosotros lo hagamos. Mientras los animales comenzaron a moverse en extraños patrones sincronizados, el cielo mismo envió una señal que dejó a millones sin palabras. A las 5:42 de la mañana, en una mañana perfectamente tranquila frente a la costa de Florida, sin nubes, sin tormentas, sin niebla, sucedió algo extraordinario. Columnas imponentes de luz amarilla púrpura se dispararon directamente hacia el cielo. Se elevaron como lanzas brillantes, inmóviles y silenciosas, alcanzando hacia arriba como si conectaran la Tierra con algo mucho más allá de la atmósfera. El fenómeno duró 6 minutos completos, tiempo suficiente para que pescadores, corredores matutinos y bañistas sacaran sus teléfonos, grabaran videos e inundaran las redes sociales con incredulidad. Las personas describieron la escena con frases que sonaban más proféticas que testigos presenciales. Parecía que alguien había partido el cielo. Otros dijeron que la luz parecía parpadear suavemente como si estuviera respondiendo a algo invisible. Unas horas más tarde, Noé emitió una declaración. No fue una aurora, no fue un lanzamiento de misiles, no fue un fenómeno meteorológico inusual, y los datos del radar no mostraron nada inusual. Sin partículas, sin aeronaves, sin perturbaciones atmosféricas. En otras palabras, el cielo se iluminó sin ninguna explicación natural. Para muchos que vieron el video en línea, los pilares recordaron inmediatamente las palabras de Jesús en Mateo 24:27.
Porque como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El color, la intensidad y la aparición repentina encajan con la idea de una señal que era tan brillante y perforante del cielo que no se podía ignorar. Aún más impactante es Joel 2:30, donde Dios declara: «Mostraré maravillas en los cielos, señales en los cielos antes del día grande y terrible del Señor». Los pilares de luz de Florida encajan en esta descripción, extrañamente suficiente, de maravillas celestiales que aparecieron sin razón y fueron presenciadas por miles. A medida que el cielo, la tierra y la creación se movían juntos, la Biblia se convirtió en más que texto, se convirtió en una lente a través de la cual entender lo que estaba sucediendo. Y para muchos, los pilares de Florida marcaron el momento en que los cielos hablaron, declarando que algo más grande había comenzado. Cuando los Everglades comenzaron a retroceder este año, exponiendo parches de tierra intacta durante siglos, los lugareños no esperaban nada más que barro y manglares. En cambio, se toparon con algo asombroso. Una losa de piedra antigua, oscurecida por el tiempo, grabada con símbolos más antiguos que la nación misma. Tallada en su superficie estaba la imagen inconfundible de un ángel tocando una trompeta. Sus alas se extendían ampliamente como si anunciara un mensaje enterrado durante mucho tiempo bajo los humedales de Florida. Debajo del tallado yacía una línea corta de escritura paleohebrea. Los eruditos la tradujeron para leer: «El fuego se levantará donde el mar besa la orilla». Horas después de que el descubrimiento circulara en línea, las imágenes de Miami Beach mostraron llamas corriendo a través de la costa después de un mal funcionamiento eléctrico. Un evento tan visualmente similar a la inscripción que muchos encontraron el momento imposible de ignorar. El descubrimiento instantáneamente generó comparaciones con pasajes familiares en las Escrituras. Primera de Tesalonicenses 4:16 habla de la trompeta del Señor, mientras que Isaías 30:27 describe un momento cuando su aliento es como corriente de fuego ardiente. Los paralelos eran sorprendentes. Un ángel con una trompeta, una advertencia de fuego creciente y un momento cuando la costa se convierte en el escenario de algo extraordinario. Para los historiadores, la piedra es un artefacto raro. Para otros, es un llamado a prestar atención. ¿Por qué un mensaje tallado hace miles de años surgiría ahora, justo cuando eventos inusuales barren Estados Unidos? ¿Por qué sus palabras hacen eco tan de cerca de lo que se desarrolló en Miami? Ya sea coincidencia o providencia, el momento es imposible de descartar. Una profecía antigua ha surgido precisamente cuando la nación enfrenta una señal extraña tras otra. Y para muchos, la piedra no es simplemente una reliquia. Es un recordatorio de que cuando la tierra revela sus secretos, el mensaje nunca es accidental. Comenzó silenciosamente a lo largo de un tramo tranquilo del río Tennessee, un área conocida por barcos de pesca, mañanas pacíficas y agua sureña clara. Pero un amanecer, los residentes salieron y vieron algo que nunca habían presenciado antes. Una larga sección del río brillando de un rojo profundo, extendiéndose a través de la corriente como una cinta de color colocada suavemente sobre la superficie. La palabra se difundió rápidamente cuando la gente se reunió a lo largo de las orillas, observando la transformación inusual con incredulidad. Los oficiales de vida silvestre locales llegaron primero, esperando rastrear el color hasta un derrame de fábrica o escorrentía de tormenta, pero sus pruebas mostraron algo sorprendente. Sin productos químicos industriales, sin filtración de aguas residuales, sin toxinas de ningún tipo, las instalaciones circundantes no reportaron mal funcionamiento, la lluvia había sido normal. Simplemente no había explicación ambiental para por qué el agua había cambiado repentinamente. Algunos peces flotaban inmóviles cerca del borde, agregando a la sensación de que algo inusual había pasado por el río durante la noche. Las estaciones de noticias lo etiquetaron como un evento misterioso de agua roja, pero para muchos creyentes, la escena se sentía extrañamente familiar. Hacía eco de uno de los eventos más conocidos en las Escrituras, Éxodo 7, cuando el Nilo se volvió rojo en los días previos a un punto de inflexión importante en la historia. En esa historia, el río se convirtió en una señal de que se avecinaba un cambio y que la gente necesitaba prestar atención. Otros señalaron Apocalipsis 16:3, donde las aguas que se vuelven rojas aparecen como parte de una secuencia de señales del tiempo final, momentos no destinados a asustar, sino a despertar. El evento del río Tennessee no trajo destrucción, pero sí trajo preguntas, y a menudo las preguntas son el comienzo de la conciencia. Para muchos que vieron el río esa mañana, el significado era simple.
Esta fue una señal de sangre, un momento simbólico en una cadena creciente de eventos inusuales que ocurren en toda la nación. Cuando los cielos forman luces extrañas, cuando la tierra revela objetos antiguos y cuando las aguas cambian de maneras que la ciencia no puede explicar, la gente comienza a preguntarse si la creación misma está hablando. Ya sea natural o sobrenatural, el momento del agua roja de Tennessee encaja en un patrón más grande, silencioso, constante e imposible de ignorar. Una señal más en una serie de recordatorios de que el mundo está cambiando y que las verdades espirituales escritas hace mucho tiempo pueden estar emergiendo a la superficie una vez más. Durante generaciones, el río Colorado ha sido el salvavidas del oeste americano, alimentando ciudades, granjas, embalses y millones de personas en Arizona, Nevada y California. Pero en los últimos años, algo sin precedentes se ha estado desarrollando. El río se está reduciendo. Sus corrientes, una vez fuertes, ahora reducidas en varios lugares a canales estrechos serpenteando a través de roca expuesta. El lago Powell y el lago Mead, dos de los embalses más grandes de Estados Unidos y símbolos de la ingeniería estadounidense, han caído a sus niveles más bajos desde que fueron creados. Las costas secas ahora se extienden por millas donde el agua una vez estuvo profunda y constante. Los científicos atribuyen la disminución a una combinación de patrones climáticos, temperaturas crecientes y décadas de uso excesivo. Sin embargo, incluso con estas explicaciones, muchas personas están impactadas por el momento. El debilitamiento de un río tan esencial para la supervivencia del suroeste se siente simbólico, casi como un mensaje escrito en el paisaje mismo. Cuando un cuerpo de agua tan importante para la supervivencia retrocede, obliga a una nación a prestar atención. Para los creyentes, la situación recuerda un momento poderoso en las Escrituras. Apocalipsis 16:12 describe un tiempo cuando un gran río, el Éufrates, se secaría, despejando el camino para grandes eventos mundiales. El paralelismo no está destinado a ser literal, sino simbólico. Así como el Éufrates era el alma de civilizaciones antiguas, el río Colorado a menudo se considera el alma del oeste americano. Cuando un río en el centro de la identidad de una región comienza a desaparecer, la gente naturalmente se pregunta si esto también es parte de un patrón más grande. Algunos han comenzado a llamar al río Colorado el Éufrates de Estados Unidos, no para predecir catástrofe, sino para resaltar su importancia. Su declive representa más que un problema ambiental. Refleja la fragilidad de sistemas que la gente una vez asumió que durarían para siempre. El río que se seca se convierte en un recordatorio de que ninguna nación, sin importar cuán poderosa, controla todo. La naturaleza todavía habla, y a veces habla a través de la ausencia. El significado más profundo que muchos extraen de este momento es simple. Cuando la sangre de una región se agota, señala un cambio, una transición a un nuevo capítulo. No un final, sino un punto de inflexión. Y a medida que el oeste americano se adapta a esta nueva realidad, el río Colorado que se reduce se erige como advertencia e invitación, llamando a las personas a reflexionar sobre la dependencia, la humildad y la posibilidad de que algo más grande pueda estar desarrollándose a su alrededor. Cuando los eventos recientes en Estados Unidos se colocan uno al lado del otro, algo notable se vuelve claro. Se alinean casi perfectamente con el patrón descrito en Joel 2:30-31. El profeta escribió sobre maravillas en los cielos y en la tierra, y hoy cada categoría que menciona parece estar desarrollándose en tiempo real. Hay una señal en el cielo vista en Utah cuando un pilar de luz atravesó las nubes con una precisión que dejó perplejos a los expertos. Hay una señal en el suelo reflejada en la actividad repentina y las señales de calor creciente alrededor de Yellowstone, recordando a la gente que la tierra bajo sus pies está viva y cambiando. Hay la señal de sangre resonada en el tinte rojo misterioso del río Tennessee, no explicado por pruebas pero presenciado por miles. Hay la señal de fuego vista dramáticamente a lo largo de la costa de Miami Beach cuando aparecieron llamas cerca del borde del agua, coincidiendo con la imagen tallada en la piedra de profecía paleohebrea encontrada en los Everglades. Y hay el pilar de humo que se eleva sobre las rejillas de Yellowstone durante los cambios térmicos recientes, formando penachos altos y retorcidos que se ven exactamente como la descripción antigua. Incluso los animales han presentado un comportamiento inusual, bancos de peces moviéndose en formaciones extrañas, aves migrando fuera de temporada y animales terrestres apareciendo en lugares que normalmente evitan. Mientras los biólogos estudian patrones y factores climáticos, muchos creyentes ven estos momentos como señales espirituales, la naturaleza respondiendo a algo mayor que se desarrolla en el mundo. Juntas, la secuencia es casi demasiado precisa para pasar por alto.
Joel enumeró el cielo, la tierra, la sangre, el fuego y el humo, 5 categorías de señales. Las 5 están apareciendo ahora en una nación dentro de un corto periodo de tiempo. No es prueba de nada por sí mismo, pero es un patrón que hace eco de las escrituras con sorprendente claridad. Jesús agregó otra capa a esta comprensión en Mateo 24:8, llamando a estos eventos dolores de parto, no el momento final, sino las contracciones que vienen antes. En otras palabras, advertencias tempranas, señales que recuerdan a la humanidad permanecer despierta, prestar atención y preparar sus corazones. Cuando las señales en el cielo, en la tierra, en las aguas y entre las criaturas vivientes se alinean con el mismo patrón antiguo, muchos sienten que la creación está hablando con un mensaje unificado. Un mensaje no de miedo, sino de preparación. El mundo puede estar cambiando, pero las escrituras ya han dado el marco para entender los tiempos, la segunda venida de Cristo. Desde el huracán Melissa, este monstruo, una tormenta de categoría 5 que ya es la tormenta más poderosa de la Tierra, es nueva prueba. Los arqueólogos dicen que la humanidad existió aquí hace decenas de miles de años.